Este miércoles se presentó en el Museo Nacional de Artes Visuales Los Indomables, el libro hecho de extensas entrevistas a José Mujica y Lucía Topolansky, con la oratoria del colega Gabriel Pereira, la actriz Gabriela Iribarren, el autor del prólogo, el periodista argentino Carlos Pañi, y su autor Pablo Cohen, a quien ya recibimos aquí en Nada que Perder, en el estudio de M24. Buenos días, Pablo, y gracias por acompañarnos esta mañana. Un placer estar acá. Estábamos comentando que es un día especial porque ya está saliendo la segunda edición. Exactamente, salió el 2, la primera edición, y bueno, hoy sale la segunda, estamos muy contentos y quiero agradecerle a dos actores importantes, la editorial Planeta, que ha hecho posible este libro, los protagonistas sobre todo, y ni que hablar los lectores a los que me debo hace años y que siempre responden con tanto entusiasmo y cariño. Pablo, preguntarte para arrancar, ¿no? Esto que siempre es el origen, cómo nace la idea de este libro, y en este caso además con la particularidad que habla de dos personajes, de una pareja de tantos años. Entonces, ¿por qué la idea del libro? ¿Por qué la idea de que fueran los dos? ¿Qué fue lo que descubriste? Bueno, son varias preguntas, pero son todas interesantes, porque en realidad yo había presentado el libro Mevir, una historia hablada, en el Sodre con Mujica, con el presidente de la calle Pou y con Sanguinetti. ¿Se acuerdan cuando el presidente de la calle Pou les dijo a Sanguinetti y a Mujica que si quería podía ser valijero de ellos en su gira por Argentina? Bueno, ahí cuando entrevisté a Mujica descubrí que había una interacción entre Lucía Topolansky y él que no estaba en la luz pública. Digamos, que había muchas, no que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, como repite el lugar común, sino que había una mujer con un carácter propio, muy distinto, mucho más cerebral, más metódico, y que era artífice de algunas de las cosas que Mujica decía y hacía, pero que además tenía una interacción deliciosa desde el punto de vista literario y desde el punto de vista periodístico. Por lo tanto, cuando después leyeron Diálogos en Espejo, el libro que saqué el año pasado con Ana Ribeiro y Gerardo Caetano, no fue el primer libro mío que leyeron, porque el primero que me comentaron fue Los Dichos del Contador, que es el único libro que escribí con un espíritu más lúdico, ¿no?, sobre Damiani. Decidí proponerles hacer el primer libro de entrevistas en el que ellos fueran protagonistas, los dos, con la condición de que Lucía fuera tan protagonista como Mujica, y el hecho es que terminó siéndolo a veces más. Así que para mí fue un placer, porque hablaron con mucha libertad intelectual, mucha autocrítica, mucho humor muy ácido, de todos los temas que te puedas imaginar, y por eso el libro está dividido en 3 secciones: semillas, frutos y raíces, y el proceso nos llevó que también va con la vida de ellos, ¿no? Totalmente. Aparte, en esa chacra era fácil pensar en esos subtítulos, en esos títulos de capítulos, ¿no? Si pensamos justamente, Pablo, en el vínculo entre ellos dos, ¿no? Ellos se conocen hace 53 años y fundamentalmente Mujica en los últimos años ha dicho, ¿no?, eso de que el amor es una dulce costumbre, que son dos viejos que se arreglan y que conviven, y del libro justamente se desprende eso, ¿no?, de que se desviven el uno por el otro. ¿Cómo surge y dónde existe esa complicidad que hay allí entre ellos? Lucas, mirá, está en todos lados. Hasta cuando se retan está la complicidad. Porque vos no retás fuerte a alguien que no querés mucho. Porque si no te manda, ¿no?, a cualquier lado. Porque aparte son retos casi que graciosos, porque de dos personas que se adoran, que de repente están de mal humor y qué sé yo, y que tienen sus nanas, están todo. Lo interesante es que muchas veces de repente estás hablando con un amigo, con una amiga, y le preguntás si la persona con la que sale se parece a él o a ella, y yo no sé si eso es tan relevante, porque muchas veces, como el amor es algo muy puro, muy intuitivo, no tan racional, muchas veces uno encuentra el amor en una persona muy distinta a uno. Yo creo que son personas muy distintas que se adoran, porque ella es más metódica, es más cerebral, es más fría, es más planificadora, es más desconfiada, y él es un caudillo romántico, ¿no?
más intempestivo probablemente, y más anárquico en su manera de ser, y más carismático. Y sin embargo, no solo se complementan, sino que, bueno, como vos decías, Lucas, se desvive el uno por el otro. Entonces es interesante porque la aparente frialdad de Lucía deja de existir en ese vínculo. Yo vi muy bien cómo ella sufrió durante la enfermedad de Mujica. No me la imagino sin Mujica. Realmente es una devoción la que siente por Mujica. Y si tuviera que sintetizar, porque esto ocupa un largo capítulo en el libro, por parte de Mujica, cómo es esa relación, te diría que la palabra dependencia ahí es muy fuerte. Hay una dependencia psicológica, emocional, física, práctica para las actividades cotidianas. Es una relación de amor muy profundo. Yo solo vi, cuando escribí el libro Habla Julio, que es un libro de entrevistas al expresidente Sanguinetti, ese amor tan profundo en una pareja de la élite política uruguaya, justamente en Marta Canessa y en Julio Sanguinetti. Es decir, es una cosa muy extraña en el mundo de la alta política, en el que predomina tanto el cinismo, esta historia de amor que además fue interrumpida por circunstancias no queridas, y que tiene tintes además de románticos y heroicos, tintes inverosímiles. Es decir, si vos escribieras un guión y fuera fantástico, alguien te diría, no, mira, esto sacalo porque no es demasiado. Es demasiado, ¿no? Ahora, pensando en estas características que vos mencionás tan diferentes, ¿no?, de uno y de otro, ella también en un tramo del libro dice: Pepe es el simpático y yo soy la antipática. Después esto que vos mencionás, él es el caudillo blanco, ella es más metódica, más racional y demás. ¿Estas diferencias los fortalecen como pareja en lo personal, pero también en la política? ¿Crees esto? Sobre todo en la política. Lo personal es algo que, bueno, cada pareja decide, como no importa a lo que te dediques, cómo te vaya, es un tema de cada uno, y a ellos les funciona mucho. Pero en la política les sirve mucho, porque él es un genio de la comunicación, un maestro de la palabra, que se comporta, como decíamos antes, como un caudillo. Y ella es prácticamente una ingeniera. Entonces esa mezcla entre improvisación carismática y planificación casi germánica da un resultado muy exitoso, muy complementario, y bueno, basta ver la intervención que tuvieron durante la última campaña para entender que en realidad ese es un ejemplo más de esa larga complementación de caracteres aplicada con éxito a la política, que ellos entienden de una manera clásica. Eso es muy interesante. ¿Qué quiere decir de una manera clásica? Desde el punto de vista sociológico y de la comunicación, ellos creen en el uno a uno, en los discursos, en las mateadas, en hablarle a la población, en ir a entrevistas periodísticas. No creen en las redes sociales. Es decir, es interesante que en Uruguay, que es un país, como ya sabemos, avejentado, con problemas demográficos, la política, más allá de la ideología, siempre termina venciendo al marketing y a la comunicación política pura, entendida como publicidad electoral y nada más. Eso creo que habla muy bien del país. Por lo menos por ahora. Claro, por ahora o hasta ahora ha sucedido. No podemos decir, Sofía, ni que hablar que... Sí, que estamos vacunados contra para nada, porque además lo que... Viste, como dicen de repente algunos familiares, que todo llega tarde, pero llega. Claro. Bueno, hasta ahora, está bien lo que decís, no ha pasado. Pablo, decías ahora algo que impactó y que lo viste mucho en Lucía, fue cuando se le detecta a Mujica este cáncer de esófago. ¿Cómo lo viste desde adentro? Yo he escuchado que en otras entrevistas vos planteabas, bueno, yo dije lo primero es la salud, ¿no? Si hay que frenar las entrevistas, pero finalmente esto se desarrolla en el libro. Sí, se desarrolla muchísimo. Lo que pasa es que vos no podés ir a... Siempre se habla entre los periodistas que somos muy chusmas, ¿no? Nos gustan los chismes y hacer chistes ácidos, etcétera. De un periodista al que un presidente llama, le dice, te doy una entrevista ahora en 40 minutos, y el periodista dice, no la preparé. Bueno, esa es una definición del antiperiodismo. Eso es para
para otro tipo de oficios, ¿no? El periodismo, y este libro tiene aspectos periodísticos y aspectos literarios, el periodismo es un oficio pragmático y flexible. Es decir, ustedes mismos en esta entrevista tienen un plan de acción, pero si yo abro alguna puerta interesante, cambian el plan de acción. ¿Y por qué esto es relevante? Bueno, porque vos me preguntabas por la enfermedad. Entonces, cuando ellos aceptaron el libro, fue en enero de este año. El diagnóstico no existía. Claro. Ahora, fíjate lo necio y poco periodista que hubiera sido si me hubiera ceñido al plan original, no hubiera hecho repreguntas y no hubiera reformulado toda una sección del libro en función de cómo afecta a un ser humano de 90 años que estuvo en cautiverio y que tiene una enfermedad autoinmune, una enfermedad terminal. Entonces, eso es muy importante desde el punto de vista del contenido y el abordaje. Desde el punto de vista del proceso que vos también tocabas en la pregunta, lo cambió, porque yo hablaba, me acuerdo, todos los lunes con Lucía Topolansky y ella me iba contando cómo venía todo. Entonces, en función de su calidad de vida, no tanto el diagnóstico se sabía, está muy bien tratado por la doctora Panone, que la verdad es un trabajo excepcional. Además, yo no voy a opinar de medicina, pero sí en la parte humana, impresionante. Bueno, le decía a Lucía, cuando se sienta bien, lo que hacemos es muchos capítulos juntos. Entonces, si vos estabas con nosotros, decías, ¿por qué tiene que ver esto que preguntó con lo que preguntó hace 3 horas? Nada, pero estaba haciendo muchos capítulos juntos, porque era la manera de no molestarlos después. En vez de juntarnos muchas veces, yo dije, nos juntamos no tantas, pero hacemos entrevistas largas. Y bueno, así fue. Entonces yo de repente no los veía 2 meses, pero después me ponía a escribir largamente, dividía 2, 3 capítulos. Y yo les agradezco la generosidad que tuvieron, porque además se enteraron del resultado del libro con el libro impreso. Eso en la política es muy raro. Uno recibe presiones, ustedes están acostumbrados diariamente, de repente personas que no se dedican a la política, ni que hablar de políticos profesionales. Bueno, ellos se enteraron del resultado con el libro que veo ahí, impreso. Y creo que habla muy bien de ellos, ¿no? Esa confianza, ese espíritu liberal. Es decir, bueno, yo dije esto, va a estar bien reflejado, no te presiono y que sea lo que Dios quiera. En un momento del libro, vos, Pablo, le preguntás a Mujica por referentes, ¿no? Particularmente por animales políticos. Él cita, bueno, a Fidel Castro, a Mao, al Che Guevara. Pero particularmente cuando le preguntás por Uruguay, él cita a Luis Valle y al viejo Herrera. Si analizamos la vida política de José Mujica, ¿es contradictorio o es complementario que haya citado a estos referentes a nuestro país? Nada contradictorio, muy buena pregunta. Ahí hay 2 aspectos, Lucas. Un aspecto es una parte del libro que habla de los animales políticos puros, que no tiene nada que ver con si tú simpatizás con ellos o no. Hay gente que nació para la política, que es una máquina de carisma, de comunicación, de credibilidad, ¿no? Políticos puros. Ahí hablamos de eso. No importa si vos estás de acuerdo. Bill Clinton, Obama, Kennedy, Franklin Delano Roosevelt, Wilson Ferreira Lunate, Reagan, un político nato, ¿no? A mí no me gusta su ideología, pero un animal político. Ahí hablamos de los animales políticos. Después está así los políticos, que ahí entra la ideología, los políticos que él admira. Y ahí te diría que hay 2 que son claves, ¿no? Uno es Herrera, él no reniega de su pasado herrerista, y culturalmente, no ideológicamente ni políticamente, pero culturalmente se comporta como un caudillo blanco, porque esa manera de comunicar que tiene de caudillo blanco del 19, que se va a la cuchilla y dice todo lo que piensa, es muy particular. Así que no me llama la atención. Incluso dice que nunca vio una multitud congregada con más fervor que las que congregaba Herrera. Le pregunto, ni siquiera con Wilson, ni siquiera con Vázquez. No, dice no. Ahora, desde el punto de vista ideológico, que es otro tema, eso, si querés, es algo de identidad cultural, herrerismo y ser un caudillo blanco. Pero desde el punto de vista ideológico,
obviamente es un hombre de izquierda popular, no populista, que se ha ido al centro cada vez más, al pragmatismo cada vez más, como dice Carlos Pani en el prólogo. Te diría que la admiración total, y esto habla mucho de la moderación del Uruguay como país, es hacia Valle y Ordóñez. Y bueno, él dice que es el señor que armó el Uruguay idílico. Y yo creo que esa matriz cultural está muy fuertemente impregnada en nosotros, porque como decía mi maestro Carlos Maggi, somos todos vallistas, aunque no lo digamos. Entonces, fíjate que si un presidente en el mundo occidental confuso en el que vivimos, muchas veces conflictuado, muchas veces de autoritarismos, dictaduras o democracias semiplenas, digamos, hiciera todo lo que Valle hizo hace más de 100 años, diríamos que bárbaro, esto es de vanguardia, qué increíble. Divorcio por sola voluntad de la mujer, ley de 8 horas, separación de la iglesia y el Estado. Es una cosa increíble lo de Valle Ordóñez, una cosa increíble, y todo dentro del marco democrático, sin autoritarismo, es decir, sin rasgos que podía tener, por ejemplo, Perón en la Argentina. Es decir, realmente es increíble. Entonces, bueno, la admiración de los dos, ahí sí coinciden Lucía y Mujica, que no son exactamente iguales en su ideología, por Valle Ordóñez es muy, muy profunda. Pablo, quiero tomar dos cositas que dijiste, porque hablabas de líder popular, del diálogo con Carlos Pañi, ahora mencionabas a Perón, y te he escuchado que planteás que Mujica ha sido como un freno al populismo. Eso lo plantea Pañi, plantea Pañi en el Está bien, por eso, en el diálogo con él. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta idea? Bueno, no, lo que Pañi desarrolla en el prólogo, esto es una idea de él, es muy interesante, porque una de las razones por las que Carlos escribe el prólogo, primero es porque aceptó y porque es Carlos, que es extraordinario, pero segundo, pues una persona muy moderada, un liberal humanista, que ve el Uruguay con mucho cariño, pero con la lupa un poquito más alejada, ¿no? Entonces dice este tipo de cosas que uno que está más metido no diría. Lo que él dice es: en el continente hay un resurgir de las izquierdas. Más allá de que haya un resurgir de las derechas, y si querés, un surgimiento de derechas autoritarias que antes no existían, pero hay un resurgir en los últimos 25 años de las izquierdas. Y hay países en los que las izquierdas han sido realmente populares y se han alejado del populismo, independientemente de si son centro-izquierda, izquierda, no radical, pero más fuerte. Y bueno, él piensa en Bachelet, piensa en Chile, piensa en Uruguay, piensa en Brasil. Lula es un líder popular que no ha caído en el populismo. Entonces, él lo que dice es: miren, acá hay un señor que no cae en tics chavistas. No, acá hay un señor que es profundamente republicano, habiendo sido guerrillero, y que no renuncia a sus ideales de izquierda. No es que se edulcoró y se volvió de derecha. No, es de izquierda, es democrático, es popular. Y eso tiene que ver con el respeto a los partidos que hay en el Uruguay, pero tiene que ver con la tradición uruguaya, que es profundamente republicana. Una tradición que nosotros lamentablemente a veces valoramos solo cuando viajamos o cuando un colega del exterior nos dice: qué increíble esto, qué increíble esta foto. Y que ojalá a veces fuera más profunda que solo las fotos, ¿no? Uh-huh. Bueno, en el libro también se apunta a lo que tiene que ver con las negociaciones políticas, Sí. mencionando a Lucía Topolansky como justamente que ocupa un rol fuerte, ¿no? en todo esto. Ella, por ejemplo, menciona a Bordaberry, a quien dice respetar pese a estas posturas, ¿no?, de derecha dura. Bueno, ¿qué destacarías del rol de Topolansky en esta? Es increíble eso, porque una de las, digamos, de los primeros diálogos con ellos trató sobre el Papa Francisco, ¿no? La ideología de Francisco, Metol Ferré. Otro gran referente. Otro gran referente de los dos, de Mujica y del Papa. En fin, cierta tradición jesuítica de izquierda democrática, etcétera, etcétera. No quiero sintetizar algo tan profundo en un título, pero Lucía
ahí dice Francisco, Lucía es más ideologizada, está más ideologizada que Mujica, pero qué mujer seria. Eso lo dice Francisco, ¿no? Es interesante que Lucía, siendo probablemente, es muy pragmática, pero siendo, creo yo, más de izquierda que Mujica, mantenga una relación de tanto respeto y de tanta cordialidad con Bordaberry, que es probablemente del espectro político uruguayo el actor democrático, digamos, el actor más conservador. O sea, entonces ella lo destaca como parlamentario, dice que tú no podés negociar solamente con iguales, negocias con distintos, y que el ejercicio parlamentario es un ejercicio de negociación con el diferente, y que además Bordaberry es un hombre que trabaja mucho en el Senado y que trabaja con seriedad y entiende de algunos temas de los cuales otros no entienden. Ahí se mete Mujica a hablar del conocimiento de Bordaberry sobre el campo y sobre algunos otros temas que si no sabe, estudia. Entonces, a mí me pareció muy interesante porque yo no esperaba que dijera todo lo que dijo Bordaberry, sinceramente. Pero, bueno, eso te demuestra que el Uruguay tiene una cultura de diálogo político que se puede ir perdiendo, pero que está más impregnada que en otros países de la región. Y si vamos, Pablo, al histórico acto del MLN en el Francini en el año 87, allí, bueno, habían hablado Mujica, Fernando Huidoro, Bebé Sendik, y él particularmente había hablado en ese momento de esta idea, bueno, ¿no?, del Frente Grande, ¿no?, que se incluya a otros sectores progresistas dentro del Frente Amplio. Hoy, teniendo en cuenta la diversidad de pensamientos que tiene dentro de sí, ¿crees que eso se ve reflejado dentro del movimiento de participación popular? Pensando, no sé, en la reciente incorporación de Blanca Rodríguez, de Alfredo Frati, de Extensión Blanca, de Cristina Lustenberg. ¿Lo ves allí eso hoy? Sin dudas, sin dudas. Ahí hay dos cosas. Primero, Lucía quería que para esta elección el Frente Amplio volviera a una especie de formato tipo encuentro progresista, en el sentido de que todo el frente fuera más amplio. Y le dijeron que no, que se perdía la identidad, que la izquierda. Y ella dice, bueno, perfecto. Me dijeron eso y votamos nosotros muy bien y lo demás no. Muy interesante. En segundo lugar, el MPP es un movimiento, no es un partido. Entonces ella dice muy bien ahí, yo no pido carné ideológico. ¿Querés estar? Fenómeno, vamos. En ese sentido sí se parece al peronismo, es de un pragmatismo impresionante. Cristina Lustenberg es una mujer muy moderada. Obviamente el MPP, ya asociarlo con el MLN no tiene ningún sentido después de todo esto. Frati es un hombre con el que cualquier persona de extracción blanca moderada se puede sentir muy cómodo. Y yo creo que ha sido un trabajo deliberado, de hormiga. Blanca Rodríguez uno la hubiera asociado, si querés, con la izquierda astorista, ¿no? No con el MPP, que les ha permitido, bueno, tener más votos que cualquiera de los dos partidos tradicionales, siendo una parte del Frente Amplio, no el Frente Amplio. Es increíble la cantidad de senadores, de diputados, gente que todavía no sabía si asumía, porque si iba al Ejecutivo o no, y entonces si ibas vos o él o qué sé yo. Es increíble, pero no es casualidad, porque ¿sabes lo que entienden? Entienden de sociología. Y la sociología está antes que la ideología. Entonces, ellos han hecho algo muy importante. Cuando algunos sectores de la izquierda le dicen, ustedes piensan más en el MPP que en el Frente Amplio, dicen, bueno, bastante votos le hemos aportado. Lo que no dicen es que los votos son todos iguales, porque estamos por suerte en un país democrático, pero que cualitativamente había sectores a los que el Frente no llegaba, ¿no? Sectores populares de Montevideo, sobre todo. Y ni que hablar del interior, del norte, del litoral. Y me parece que el discurso popular y pragmático del MPP sirvió para que gente que normalmente no hubiera votado al Frente Amplio, y que de hecho no lo votó, lo votara. Entonces, ese pragmatismo que desconcierta a propios y extraños, porque alguien muy de izquierda puede decir, bueno, te estás traicionando un poco, y alguien muy de derecha puede decir, ¿cómo puede decir esto? Yo que lo combatí toda la vida.
ha sido muy hábil y muy, muy efectivo. Así que sí, creo, lo que tú me preguntabas, creo que es así. Y me parece muy interesante esto que vos decís, no del pragmatismo, pensando en las estrategias políticas que han seguido. ¿Crees que son de los líderes, de los referentes políticos que mejor leen cómo funciona la política uruguaya y la sociedad uruguaya? Bueno, buena pregunta. Habría que pensarlo. Yo creo que leer e interpretar es una cosa, que te voten es otra. Podés tener las dos cualidades, pero hay gente, por ejemplo, hay grandes cientistas sociales que interpretan como nadie la sociedad y no se dedican a la política. Hay políticos que interpretan bien la sociedad, o muy bien, y bueno, no tienen mucho voto. Yo creo que hay gente que interpreta bien la sociedad, que entiende la esencia del Uruguay. Por ejemplo, el año pasado tuve el placer de hacer un libro con el doctor Caetano y la doctora Ribeiro. Entienden muy bien la sociedad, los dos. Ope Pasquet entiende muy bien la sociedad. Julio Sanguinetti entiende muy bien la esencia del Uruguay ballista. Muy bien. Ahora, hablando de políticos que además de entender cosechen votos, nadie entiende mejor la esencia de la sociedad que ellos dos ahora. Quizá no hace 30 años, ahora. En la vejez se han vuelto muy sabios en ese sentido y muy pragmáticos, muy pragmáticos. Es impresionante. Desde una chacra han vencido a maquinarias de publicidad propias y ajenas, y a estrategias importadas que tienen éxito en el mundo pero no en el Uruguay. Entienden a la sociedad, la interpretan, la interpelan, le hablan y se adaptan a la sociedad. Hablan con ella, le preguntan, se adaptan. No esperan que la sociedad se adapte a ellos o que la realidad se adapte a sus preconceptos. Son lo más heterodoxo, lo menos rígido, lo menos esquemático que yo he visto. O sea, es algo que a mí me ha sorprendido mucho durante este año en que hicimos el libro. Pablo, y justamente pensando en esto de lo heterodoxo, ¿qué lugar ocupa en esta acumulación que decís del MPP hacia el Frente Amplio, la heterodoxia en lo ideológico? ¿Tú te referís al Frente Amplio globalmente? Principalmente pensando en el MPP, porque vos hablas de que a raíz del MPP acumula también hacia el Frente Amplio. Bueno, toda esta heterodoxia, ¿qué es lo que aporta en materia ideológica? Bueno, yo creo que ha habido dos líderes realmente heterodoxos en el Frente Amplio, en el sentido de que son personas que han logrado ser votadas o conseguir votos para, en este caso Mujica, para Orsi, que es un hombre que típicamente uruguayo, en el sentido sociológico, ¿no? Y con su pragmatismo y ese aire de o te interpreto, te leo y te escucho de Mujica, o no me tengan miedo, soy de izquierda pero muy moderado, me pueden votar, le han servido al Frente Amplio para ser más heterodoxo, más pragmático, menos ideologizado y por lo tanto más exitoso electoralmente. Esas dos personas han sido, obviamente, la primera Mujica, con toda la cuota que le cabe a Topolansky, que es enorme, y la segunda, con un perfil distinto, más pragmático por su profesión, pero bueno, basta ver el resultado que tuvo Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez fue un hombre que era pragmático y que no tenía ningún problema en, por ejemplo, vetar la despenalización de aborto. Es algo con lo que uno no está de acuerdo, pero lo que sí respeta es: estos son mis principios, no los negocio, y entonces con el perfil que tengo traigo a gente de otros lados, ¿no? Era por momentos un socialdemócrata, por otros momentos un demócrata cristiano. Entonces, para la heterodoxia, por la que me preguntabas, creo que los que más han hecho han sido el nuevo Mujica, no el viejo Mujica, y el Vázquez de siempre. El Vázquez de siempre, esa especie de predicador al que una persona que normalmente no votaría al frente, votó. Uh-huh. ¿Qué legado crees que dejan o que dejarán tanto Mujica como Topolansky? Mira, yo les pregunto en un momento por el legado y por cómo les gustaría ser recordados. Es una larguísima respuesta.
pero una cosa interesante que dicen es: lo único que sabemos es que vamos a estar los dos ahí abajo juntos en ese pino. Y también dice Mujica que el mundo de los recuerdos es demasiado efímero como para que a él le interese cómo lo recuerdan. Demasiado transitorio, dice. Es muy interesante. Yo creo que van a ser recordados como dos personas que creyeron auténticamente en el camino que emprendieron, que, como ellas mismas dijeron, se equivocaron no tanto en lo que pensaban, sino en la herramienta que utilizaron, que cometieron errores, algunos graves, y que terminaron abrazando la democracia republicana sin ambages. Es decir, por más que haya gente que desconfíe, a mi juicio, la abrazaron. Ejercieron el poder democráticamente, respetaron la Constitución de la República y le dieron a una enseñanza muy importante al país, que es la paz, la no violencia. La democracia republicana se respeta, hay que llegar por esa vía, hay que respetarla profundamente, y eso no significa renunciar a los ideales que uno tuvo durante toda la vida. El problema es que, como la realidad cambia, yo me adapto a la realidad, porque para Mujica la liberación nacional hoy pasa porque el país se ha desarrollado. Fíjate qué cabeza moderna. Y para que el país se ha desarrollado, tú tenés que, dentro del capitalismo, dentro de la economía de mercado, dentro de la democracia republicana, aceptar algunas reglas, repartir un poco y hacer una serie de cuestiones que tienen que ver con estados modernos. Suecia, los países nórdicos, Canadá, algunos aspectos de las políticas demócratas en Estados Unidos. Entonces, yo creo que dejan la enseñanza de que se puede ser de izquierda, se puede ser profundamente democrático y se puede tener los mismos ideales, pero adaptarlos a cada tiempo. Que no hay que adaptar el tiempo a los ideales o la realidad a nuestra ideología, sino al revés. Y que eso no significa edulcorarla, como hacen algunos vallistas o algunos wilsonistas. Entonces, creo que es un legado que, cuando se pase raya, y no es el momento, va a ser más positivo que negativo. Pablo Cohen, autor de Los Indomables, Topolansky y Mujica, de la editorial Planeta. Felicitaciones por esta segunda edición, por el libro, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Sofía, Alejandra, Lucas, un gran placer haber estado acá. Gracias. Hasta la próxima. Nada que perder. Producción general, Enzo Adinolfi. Dirección periodística, Nelson Cecín.